Hola, el día de hoy vamos a hablarles sobre los aspectos históricos y culturales que influenciaron a la sexualidad. La sexualidad humana no se limita a lo biológico y este está profundamente influenciado por la cultura, la historia y la sociedad. Michel Foucault señala que no es un impulso natural reprimido, sino una construcción social que cambia con el tiempo. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han entendido la sexualidad de formas muy diversas. En la antigua Grecia, por ejemplo, se centraba en roles sociales más que en orientaciones. En Egipto se relacionaba con la fertilidad y el placer y se usaban métodos anticonceptivos. En la India, textos como el Kama Sutra integraban la sexualidad como espiritualidad. Este enfoque histórico nos invita a reflexionar sobre cómo las ideas actuales sobre la sexualidad son productos de un contexto cultural y no verdades universales. Las civilizaciones precolombinas como los mayas, aztecas e incas tenían visiones únicas sobre la sexualidad. En sus culturas, la sexualidad está relacionada con fuerzas masculinos y femeninos necesarios para el equilibrio del universo. Por ejemplo, los aztecas valoraban la moderación sexual y la abstinencia en ciertos rituales, aunque también reconocían el deseo sexual como algo natural y necesario. Y durante la Edad Media en Europa estaba influenciada por el cristianismo. Las actitudes hacia la sexualidad se volvieron más restrictivas, limitándola principalmente en el matrimonio y reproducción. Sin embargo, a pesar de esto, la gente mantenía prácticas más diversas en su vida cotidiana. El Renacimiento trajo cierta liberación en algunas áreas, pero aún había restricciones y un enfoque en la celebración del cuerpo en el arte. La influencia de la religión, especialmente del catolicismo, ha sido importante en formar actitudes y tabúes sexuales en sociedades occidentales y latinoamericanas. La doctrina católica ha limitado la sexualidad a lo marital y reproductivo, estableciendo tabúes sobre relaciones prematrimoniales, homosexualidad y anticonceptivos. Otras religiones como el judaísmo y el islam tenían visiones diferentes sobre la sexualidad, reconociendo más el placer sexual en el matrimonio. La colonización europea impuso normas sexuales en América Latina que chocaban con las concepciones indígenas. Prácticas aceptadas en las culturas amerindinas fueron criminalizadas y las prácticas sexuales de los pueblos indígenas fueron vistas negativamente por los colonizadores. El mestizaje es un proceso marcado por la desigualdad de poder, también por la violencia sexual y donde este legado colonial ha impactado las jerarquías sociales y los ideales de belleza en América Latina actual. La forma en que una sociedad entiende el género influye directamente en cómo se vive y se expresa la sexualidad. En América Latina, esta comprensión ha estado históricamente marcado por el machismo, que ha promovido una masculinidad centrada en el poder y la conquista sexual y el dominio. Al mismo tiempo, a las mujeres se les ha impuesto un control estricto sobre su comportamiento y sobre su sexualidad, eligiéndoles recatados y sumisión. Esta desigualdad ha generado una doble moral sexual, donde se celebra la libertad masculina, pero se castiga la femenina, reforzando así la heteronormatividad y limitando las posibilidades de vivir la sexualidad de forma libre y equitativa. Aunque el modelo binario de género hombre y mujer ha sido el dominante en muchas culturas, no es el único existente. Hablemos ahora de la medicalización de la sexualidad. Desde el siglo XIX, los discursos médicos y científicos transformaron profundamente la forma en que las sociedades conceptualizan la sexualidad. La medicina asumió el poder de definir lo normal y lo patológico, desplazando parcialmente el control religioso. Durante el siglo XIX y principio del siglo XX, muchos comportamientos sexuales dejaron de considerarse pecados y pasaron a definirse como perversiones o patologías. Prácticas como la homosexualidad, como la masturbación, fueron clasificadas como trastornos que requerían de una intervención médica. Si bien esta medicalización tuvo efectos ambiguos, por ejemplo, alejó ciertas prácticas del ámbito del pecado, pero por otro lado también impuso nuevos mecanismos de control desde la perspectiva de la ciencia. Por ejemplo, no fue sino hasta 1973 que la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su manual de trastornos, y aún hoy en día persisten formas de patología respecto a la diversidad sexual. Hablando de los años 60, el desarrollo de anticonceptivos como la píldora
Permitió separar sexo y reproducción, impulsando la llamada revolución sexual. Este avance, por ejemplo, dio mayor autonomía a las mujeres sobre sus cuerpos, modificó relaciones de pareja y las normas sociales. Sin embargo, también el acceso de anticoncepción sigue marcado por desigualdades y resistencias culturales, especialmente en lugares donde la religión tiene fuerte presencia. Pasando a los años 80, la epidemia del VIH, también conocido como SIDA, tuvo un gran impacto. Al principio sí reforzó estigmas, especialmente hacia los hombres homosexuales, pero con el tiempo también fomentó conversaciones públicas sobre la sexualidad y pudo visibilizar la importancia del sexo seguro. Las comunidades afectadas crearon redes de apoyo, estrategias de resistencia para conocer mucho más respecto a la sexualidad. Es por ello que en las últimas décadas la globalización y la tecnología han transformado por completo las formas de vivir la sexualidad. El Internet, las redes sociales e inclusive las apps de citas han abierto nuevos espacios de expresión y relación. Aunque han democratizado el acceso a información sexual, también han generado preocupación sobre la exposición temprana a la pornografía y sus efectos en la adolescencia. Estas tecnologías han cambiado las normas del cortejo y las relaciones. Fenómenos como el ghosting, el sexting o las relaciones virtuales son un ejemplo de ello. Además, también han surgido comunidades en línea en torno a una identidad o una práctica sexual en específico. Por ejemplo, lo que ha sido clave para personas LGBT en contextos represivos. La globalización mediática ha difundido representaciones sexuales que tienden a universalizar ciertos estándares estéticos y prácticos, lo cual genera tensiones con concepciones locales. En América Latina, por ejemplo, se producen hibridaciones entre tendencias globales y valores tradicionales. Es por ello que vemos que no se trata de una simple occidentalización, sino de una negociación compleja. La educación sexual en países hispanoamericanos nos refleja valores culturales, políticos de cada sociedad. En esto existen dos grandes enfoques, uno que es comprensivo y que incluye temas como el placer, el consentimiento y la diversidad sexual, y otro que es más restrictivo, que está centrado en la abstinencia, en los riesgos. La elección de uno u otro va a depender bastante sobre el clima político, cultural y religioso de cada país. Estos dos enfoques generan tensiones, mientras que algunos sectores defienden una educación sexual que está basada en derechos y salud pública, otros la rechazan, ya que la consideran una amenaza a los valores familiares o tradicionales. Esto abre un debate grande sobre quién debe definir los valores sexuales, si el Estado, si las familias, la religión o los expertos. Además, los medios de comunicación también influyen bastante en cómo entendemos la sexualidad. Nos muestran ciertos cuerpos y prácticas normales, dejando fuera otras realidades, lo que refuerza los estereotipos y la desigualdad. En conclusión, la sexualidad es una construcción social influida mucho por la cultura, la religión, la historia y los medios. Reconocer esta diversidad es clave para promover una educación sexual más inclusiva, respetuosa y libre de prejuicios, que nos permita a cada persona vivir nuestra sexualidad de manera plena y saludable.